¿Te has preguntado si la osteoartritis evoluciona? ¿O si tiene mayor impacto conforme van pasando los años? Te damos la bienvenida a nuestro quinto episodio de Vivir sin Dolor del podcast. Esta vez tendremos la oportunidad de platicar con la doctora Karina Ruiz, quien nos compartirá información muy importante sobre la evolución de la osteoartritis. Tendremos la oportunidad de conocer las etapas de este padecimiento y la manera en que puede progresar causando daños irreversibles, debido a un mal control e incluso a la falta de tratamiento. De igual manera, nuestra invitada nos explicará si es apropiado o no el uso de sustancias naturales, así como si realmente ayudan o no. Recuerda, yo soy el Dr. Aurelio Sánchez y junto a reconocidos expertos e invitados, te guiaremos para que, a través de tu espacio Vivir sin Dolor, el podcast, puedas obtener nuevas herramientas para entender la osteoartritis. Mantente atento y sigue compartiendo este podcast con algún familiar o amigos que necesitan informarse sobre la osteoartritis. Hola, ¿qué tal? Esta vez me gustaría empezar agradeciéndoles su preferencia y las visitas que han hecho a nuestro sitio de internet, así como a nuestro canal de YouTube. Recuerden que es un sitio creado para ustedes, en donde encontrarán la información más actualizada y por expertos acerca de la osteoartritis, los tratamientos y los manejos que hay. En esta ocasión estamos en nuestro quinto capítulo y vamos a ser más específicos y retomar los temas de la osteoartritis y las etapas de esta enfermedad. Para ello, cuento con la presencia y agradezco en esta ocasión de la doctora Karina Ruiz, quien es médico cirujano y es especialista en reumatología. La doctora trabaja en el Hospital General de México y nos va a acompañar en este tema para hablarnos de las etapas de la osteoartritis, qué tratamientos o qué recomendaciones hay para cada una de ellas. Y sin más, le doy la bienvenida a la doctora. Doctora, bienvenida. Gracias. A su espacio, al podcast de Vivir sin Límites. Muchas gracias. Ok, pues sin más, vamos a empezar con el tema. Hemos platicado acerca de cómo se presenta la osteoartritis y cuáles son las etapas. ¿Cuántas etapas se reconocen en la osteoartritis? ¿Es una sola etapa? ¿Es un solo proceso? ¿Cuántas tenemos? Para hablar de osteoartrosis o osteoartritis, que de las dos formas la podemos conocer, hablamos de 4 etapas, sobre todo que se pueden ser valoradas a través de estudios de imagen, ya sea radiografías o resonancia magnética. Y esto es con base a varios factores, principalmente el espacio entre la articulación. Si nosotros viéramos nuestra articulación en medio del hueso, que es lo que nos permite la movilidad, ahí tenemos el cartílago, que es lo que nos permite movilizar nuestras articulaciones. Los estadios o las fases de la osteoartritis se basa en qué tanto se va desgastando ese cartílago, qué tanto se va llenando de células inflamatorias y la formación tanto de necrosis, que son células muertas que pueden ser de hueso, de cartílago, la formación de quistes y la pérdida de la alineación de la articulación. Entonces hablamos de 4 etapas. La etapa 0, que es una articulación sana. La primera etapa en donde hay solamente, o puede ser inclusive lo ponen como dudoso, disminución del espacio, que es el desgaste del cartílago, que puede ir hasta un 33%. Posteriormente, en la fase 2, puede incrementar esta disminución del espacio de la articulación, que es más desgaste del cartílago, con la presencia de osteofitos, que ahí estamos hablando de formación de hueso nuevo por reparación de esa articulación que está desgastada. En una tercera etapa es mucho más estrecho ese espacio, con mayor formación y esclerosis subcondral, y en la fase 4, que obviamente ya la articulación pierde totalmente la anatomía, se puede ver deformada o desviada, y por supuesto esto se va a expresar en la clínica con mayor o menor dolor, mayor o menor movilidad y una discapacidad cada vez mayor de acuerdo a cómo va incrementando estas fases. Bueno, entonces la doctora nos habla de 4 etapas. Vamos a entrarle así como investigadores a cada una de ellas para ir viendo qué pasa en cada una de ellas y en qué tiempo se van dando. Ok, la doctora nos ha dado un pasaje de lo que son las etapas de la osteoartritis. Una pregunta muy frecuente que nos hacen en las redes sociales: ¿en qué etapa me encuentro? ¿Puedo yo saber o determinar por los síntomas que tengo, el dolor o la limitación, la etapa clínica en la que estoy? Sí, generalmente correlaciona con una etapa avanzada mayor
sintomatología, mayor dolor, a diferencia de los estadios iniciales. Obviamente tiene que ver también qué tanto umbral al dolor tiene cada paciente, que hay algunos que tienen un alto umbral al dolor y unos que tienen muy bajo. Más y otros menos. Exactamente. Pero en términos generales sí correlaciona etapas tempranas, el dolor es leve, es tolerable. Eso es algo que preguntamos los médicos, ¿toma medicamento? Y dicen no tomo medicamento. Entonces estamos hablando de que es un dolor leve. Conforme progresa o avanza la enfermedad, hay mayor desgaste de cartílago, mayor formación de osteofitos, puede haber mayor dolor, mayor rigidez. Ellos sienten, es que siento la articulación rígida, la siento me siento como robot, como engarrotada, pero con mayor insistencia. Y la deformidad, que obviamente si estamos hablando de deformidad, las articulaciones deben de ser articulaciones alineadas. Cuando se pierde esa alineación y empieza a haber como chuequitos, tanto rodillas, cualquier articulación, inclusive las manos pueden verse deformes porque hay la presencia de algo que se llama nódulos de Everden, que es en las articulaciones distales cercanos a la uña, y nódulos de Bouchard, que también están en las articulaciones interfalángicas proximales. Entonces eso también va a impedir que tome las cosas, que abra frascos, que exprima alguna jerguita, y obviamente conforme crecen esos nódulos también puede ser que esté avanzando más la enfermedad. Entonces está en relación con el dolor, la rigidez y deformidad de cualquier articulación, la que sea afectada. Pero finalmente ya el apoyo de las placas, la radiología, ya diría el límite, y quien diría sería el especialista entonces. Así es, estadificar el grado de enfermedad es a través de un estudio de imagen. Ok, entonces tomemos en cuenta, hay limitación, hay dolor, puede haber cambios a nivel de la articulación, aparecer estos nodulitos, estas bolitas que aparecen en las articulaciones, y entonces nos va a dar una referencia. Pero ya el especialista sería el que nos dijera, la etapa es tal y el manejo corresponde a cada etapa dependiendo del el dolor o la discapacidad o inflamación que tenga el paciente. Así es, okay. Así es. A ver, acuérdense que es una enfermedad crónico-degenerativa, pero también se da en etapas tempranas, ¿no es así? La podemos encontrar por ahí. Entonces, etapa 1, empezamos a ver ya un daño en lo que es la configuración de la articulación y del cartílago. Así es. ¿A qué edad se empieza normalmente si no tenemos un factor de riesgo? Hemos platicado del impacto o algunas lesiones por la ocupación, pero en el tiempo, ¿a qué edad se da esa primera etapa? Si hablamos de forma global, la osteoartritis se presenta a partir de los 40 años, que es lo más frecuente. Okay. Sin embargo, tenemos otros factores que pueden influir en que se presente antes o se presente después. Por ejemplo, antes, de acuerdo a la ocupación, de acuerdo a la actividad física, si los fisicoculturistas, los tenistas, lo genético también. Si tengo antecedentes familiares que hayan tenido este tipo de padecimiento, pues obviamente voy a tener mayor riesgo. Y el fumar, la obesidad, son factores que también influyen en que se presente antes o después. Si yo soy una persona que no tengo antecedentes, que cuido mi peso, que hago ejercicio, que no fumo, obviamente puedo extender a que este desgaste que de cualquier forma se va a presentar en algún momento de nuestras vidas pueda ser menor y a mayor edad. En esta primera etapa, ¿hay algún síntoma? ¿Hay algo que podemos sentir o es silenciosa por completo? Puede ser desde silenciosa dependiendo de la actividad que yo haga. Si soy una persona muy sedentaria, pues no, probablemente no. Pero si soy una persona que soy activa, puedo empezar a experimentar dolor en grado leve en esta etapa. El chasquido, ese tronido tradicional, ¿ahí es donde puede empezar esta primera etapa? Sí, el chasquido puede presentarse en todas las etapas. Desde la etapa 1 puede presentarse lo que decimos, doctora, me truena las articulaciones. Eso es un indicador de que algo está pasando con nuestra articulación y dolor. Puede ser el chasquido sin dolor o el chasquido acompañado de dolor. Ok, y entonces ahí empezamos a ver cambios ya en nuestra articulación. Así es. Pero tomar en cuenta todos los factores de riesgo. Claro. Si yo ya tengo una enfermedad congénita o algo, también me puede predisponer antes
¿El ser mujer también? ¿Hay mayor riesgo en mujeres que en hombres? Sí, entonces? claro, en mujeres hay mucho más riesgo, sobre todo por los cambios hormonales posmenopáusicos que también influyen en la presentación de la osteoartritis. Ok, entonces esos factores, si soy obeso, entonces también tengo más predisposición o la actividad física que realice. Así es. Entonces empieza ahí. Prácticamente entonces empezamos con el daño. El cartílago empieza a desaparecer, se va, ¿por qué se va? ¿Qué pasa ahí con las células? Se habla en lo causal, en la fisiopatogenia, que es como nosotros los médicos lo nombramos, es una balanza entre la producción de cartílago y el desgaste. Esto es algo que pasa todo el tiempo, pero llega un momento en que esto se puede romper dependiendo de los factores externos. Los factores externos se han visto que la edad, por ejemplo, es algo que puede determinar, y el peso no son determinantes, tenemos otros factores, pero estos otros factores pueden ser los que disparen el que se presente, el que se encuentre un desbalance entre el intermedio de esta balanza de mantener un equilibrio entre la producción y el desgaste del cartílago. Eso es cuando se rompe. Ok, eso es la progresión, como vamos a ir viendo. Entramos entonces a la segunda etapa, ya empezamos a ver alteraciones de inflamación y de tratar de recuperar el cuerpo entonces. Así es. Esas son las etapas 2 y 3, ¿estaríamos hablando de esas etapas? Sí, de hecho, si nosotros continuamos con ese factor externo persistente, la dieta, el sobrepeso, no tratamos en una fase inicial de retirar esos factores. Por ejemplo, los factores genéticos es algo que no vamos a poder cambiar. El ser mujer tampoco lo podemos cambiar. ¿Ni la edad? Claro, por supuesto, exactamente. Pero podemos cambiar, por ejemplo, las actividades deportivas, podemos cambiar la ocupación, pues es también un poquito complicado. El peso y la nutrición es algo que podemos cambiar, pero si lo continuamos permanentemente es algo que vamos a seguir influyendo e insistiendo para que continúe y progrese este padecimiento. Habló al principio de la etapa 3 y 4 acerca de algunas células y algunas sustancias que tienen que ver con eso. ¿En eso se basa el tratamiento, la prevención de la enfermedad? Sí, el tratamiento es un tratamiento multidisciplinario. Por supuesto tenemos medicamentos o tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y algunos van dirigidos hacia ciertas sustancias. De hecho, lo ideal sería a la reconstitución del cartílago. No tenemos muchos estudios que están ahorita en evolución para este fin, pero tenemos otras alternativas. Pero sí es importante decir que el tratamiento es multidisciplinario, tanto el tratamiento farmacológico, no farmacológico y la intervención de otros especialistas, por ejemplo, los rehabilitadores, que es muy importante. Y por supuesto, si esto progresa a una etapa 4, en donde ya estaríamos hablando de una intervención quirúrgica, pues obviamente aquí sí entrarían los el ortopedista o el traumatólogo, pero que sean siempre los especialistas. Claro, siempre, todo paciente con estas manifestaciones o con este tipo de alteraciones siempre tiene que acudir a un médico. Ok, es importante, recuerden no automedicarse, visitar al experto y ver y cuidar en qué etapa nos encontramos y determinar entonces el tratamiento. Los estudios entonces sería una placa, serían otros estudios especiales, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos. Claro, de hecho lo importante primero es basado, uno, en lo que nos puede decir el paciente. Que le duele, se siente rígido, no se puede mover, no puede caminar. Eso es importante lo que nos diga el paciente. La segunda es durante la exploración física, en donde nosotros podemos evidenciar ese chasquidito, podemos evidenciar inclusive aumento de volumen de la articulación o limitación. Todas las articulaciones tienen un rango de movilidad. Cuando este está limitado es porque algo está sucediendo. Eso es a la exploración física. Y lo otro son los estudios de gabinete. Los estudios de gabinete sobre todo son imagen, que estamos hablando de radiografías o resonancia magnética o una tomografía, y ahí podemos estadificar el grado de avance de la enfermedad. Y así limitar la progresión o adelantarnos a lo que va a venir en unas futuras etapas. Así es.
Ok, considerar eso. Entonces, los estudios los mandan ustedes, los especialistas. Así es. No es de que yo vaya y tome la decisión, me doy la rodilla, me tomo la placa, como hacen muchos pacientes, tristemente. Sí. Luego invierten demasiado y no era necesario. No, de hecho hay proyecciones específicas para cada articulación. Recordemos que este padecimiento puede afectar a cualquier articulación, manos, caderas, rodillas. Hay algunas más frecuentemente afectadas que otras, pero hay proyecciones especiales, porque si llegan ustedes a veces con el médico ya con la placa y no es la proyección ideal para poder evaluarlo, vamos a volver a radiar, ¿no? Entonces mejor desde un principio, la primera molestia que tengan, acudan al médico. Nosotros nos encargamos de explorarlos, de interrogarlos y de pedirles lo necesario para poder hacer una evaluación integral. Perfecto, entonces con esto que nos dice la doctora estaríamos atendiendo de manera correcta la osteoartritis y tener el tratamiento indicado. Ahora bien, en las etapas, ¿qué tratamientos serían los recomendados? ¿Todos son iguales? ¿Puedo utilizar un antiinflamatorio desde la primera a la última etapa? Hemos hablado en anteriores capítulos de la fase aguda, la fase crónica, o de tratamientos que puedan prevenir precisamente lo que decía, estabilizar, prevenir y tal vez recuperar o rehabilitar un poquito el cartílago. Okay. ¿Cuáles serían o cómo los podríamos diferenciar? Podemos, de acuerdo al tipo, al estadio en donde esté la enfermedad, es que podemos intervenir con algunos tratamientos. Si hablamos de tratamientos no farmacológicos, obviamente es la dieta, el control de peso, la actividad física o la terapia física, para poder ayudar a estos pacientes. En la terapia farmacológica, bueno, tenemos una serie de cisadoas, que es lo que se puede o se ha estado utilizando en las osteoartritis. Estos cisadoas, que son medicamentos que van a quitar el dolor y van a evitar progresión de la osteoartritis. Dentro de estos cisadoas, bueno, hay muchísimos. Tenemos piascledine, tenemos orangelar, tenemos tipos de colágenas. Recordemos que el cartílago, que es el que es el que está afectado, está formado por colágena tipo 2, el cartílago hialino. Esos son cisadoas y van dirigidos hacia quitar dolor y evitar la progresión. Dentro del tratamiento farmacológico también tenemos los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, como son el meloxicam, el diclofenaco, el ibuprofeno. Su efecto es antiinflamatorio y analgésico. Obviamente, el tratamiento o lo último que actualmente está dirigido es el menos uso de estos medicamentos, porque se pueden utilizar por un tiempo corto, que sería lo ideal. Sin embargo, obviamente el tiempo prolongado, recordemos que esto no es curable. Es de toda la vida. Exactamente. Entonces, es decir que un medicamento lo voy a utilizar por toda mi vida. El médico, la obligación es tener un cese de la progresión de la enfermedad, con un balance entre los eventos adversos de estos medicamentos que están influyendo para detener la enfermedad. Entonces, hay que cuidar tanto el tiempo, la dosis, y estar vigilando a través de estudios de laboratorio los potenciales eventos adversos. Existe también algunos medicamentos, que es la viscosuplementación, que es las inyecciones intraarticulares. Una es los esteroides, que también se ha utilizado. Y que tienen limitaciones. Y que tienen limitaciones perfectamente bien, que quitan el dolor en el momento, porque la progresión va a seguir. Sí, claro. Y además los eventos adversos que conllevan la inyección intraarticular de esteroides. De hecho, hay límites para las inyecciones. En cierto tiempo no podemos extender o podemos aplicar más de 2 inyecciones al año, por ejemplo. Infecciones intraarticulares, degeneración del cartílago. Entonces, sí hay que consumir. Ser cuidadosos. Exacto. Con eso. Y la viscosuplementación con ácido hialurónico, que es expansión de lo que está compactado, lo que se ha perdido, lo que se ha vuelto rígido. Y damos un poquito de espacio, y eso va a permitir que el roce, que es lo que generalmente lo que duele, es el roce del hueso con hueso, y se va desgastando, y la viscosuplementación va a permitir esa expansión de la rodilla o de la articulación afectada para quitar el dolor. Obviamente esto también tiene que estarse aplicando cada cierto tiempo.
Doctora, nos ha hablado acerca de los tratamientos desinflamatorios, estos AINES, analgésicos desinflamatorios no esteroideos, y también de los esteroideos, nos ha hecho una mención de esos tratamientos. ¿Cuáles son los efectos más comunes que tenemos, por ejemplo, con el uso del Meloxicam o de los AINES en general? Bueno, hablando de AINES, los eventos adversos tienen que ver con la dosis y el tiempo de uso. Y también por la habilidad de cada paciente. Hay pacientes que con una sola dosis pueden tener un evento adverso. Por eso es tan importante que sean prescritos bajo una receta médica, con un médico totalmente capacitado para darlos. Dentro de los principales eventos adversos, bueno, ahí puede haber sangrado. Esto puede estar asociado, da pie a anemia. Puede haber afección renal, afección hepática, afección gastrointestinal, que me duele, estoy con molesta. Así, inclusive sangrado gastrointestinal. Ulceritas, lesiones. Ulceritas, hasta daño en corazón, que bueno, sería ya un poco más extremo, pero también está dentro de los eventos adversos de los antiinflamatorios no esteroideos. Hay que tener cuidado en eso. Recuerden que los analgésicos generalmente se utilizan en fases agudas para limitar el dolor, pero tienen un tiempo de uso limitado. Así es. Inclusive es importante señalar de los esteroides, cuando son tomados, que sienten una mejoría impresionante y el paciente dice, de aquí soy. Pero también tiene muchos eventos adversos. Podríamos enlistar una serie de eventos adversos, desde elevación de la glucosa, elevación de la tensión arterial, incremento de peso, retención de líquidos. Son muchos los que se presentan con los esteroides. Entonces también todo es bajo una prescripción médica. Tomar en cuenta, siempre la prescripción es por un profesional de salud y evitar los daños a largo plazo. Debe de dar estos tratamientos. Por ejemplo, hablo de la viscosuplementación, que es inyectar la articulación. Bueno, hay especialistas o personal de la salud que estamos capacitados para la inyección intraarticular, como somos los reumatólogos. Los ortopedistas también tienen el perfil y tienen la capacidad de hacer este tipo de tratamiento. Y el tratamiento ante una osteoartritis severa, ya hablamos de una grado 4, pues es artroplastia o lo que decíamos, ¿no? El reemplazo articular mediante una prótesis, y ahí sí es solamente quirúrgico. Ahí sí los reumatólogos solamente enviaríamos para que el ortopedista nos apoyara con el tratamiento multidisciplinario. Entonces entramos en la etapa y ya tristemente cuando llegamos a una etapa 4 avanzada, la cirugía sí es una opción, pero también vuelve a ser el tratamiento, evitar la dieta, bajar de peso, porque la cirugía no va a ser el remedio tampoco. No, también todos son para disminuir el dolor, favorecer la movilidad y mejorar la calidad de vida del paciente, porque si hablamos, este padecimiento afecta aproximadamente al 25-30% de la población, que es población económicamente activa. Entonces es solamente mejorar las condiciones para que ellos sigan haciendo su vida laboral, familiar y pues en actividad física, que puedan ser independientes. Que sean independientes y vivir sin límites, vivir sin dolor es lo importante, ¿no? Así es. El tratamiento es entonces de manera crónica. Así es. Podemos utilizarlos de manera continua. Son seguros esto que menciono, estos ISADOAs, estos colagenoterapias no hidrolizadas tipo 2, es lo que se recomienda, o inclusive lo que es la viscosuplementación. ¿Aún sea una etapa 4? Sí, bueno, la etapa 4 ya es solamente retrasar la cirugía. En la etapa 4 el tratamiento es quirúrgico. Lo que podemos hacer es retrasar un poquito, porque el paciente puede estar meses o inclusive más de un año sin dolor, y podemos aplazar un poquito. Y después de ello poder seguir tomando estos medicamentos. Así es. De hecho, los ISADOAs prácticamente, hablamos de que no hay eventos adversos y podemos estar un tiempo con uno y cambiar hacia otro, pero sí de los antiinflamatorios no esteroideos, los esteroides, ahí sí hablamos de eventos adversos que tenemos que cuidar muy de cerca para no quitar un padecimiento y abrir
causar. Acuérdense que los medicamentos siempre son específicos, pero abren la puerta a las reacciones adversas o no deseadas, y más cuando son a largo plazo. Pero aquí hablamos de medicamentos que son indicados y se pueden utilizar, entonces, con seguridad y tranquilidad. Y recuerden pues, que lo debe de hacer es el médico especialista y consultar a cada uno de ellos para que sea el indicado en prescribirnos. Doctora, ¿qué más recomendaríamos entonces de sus tratamientos en cada etapa? ¿Con qué mensaje o cuáles serían los mensajes más claves para el paciente en ese momento para decir, recuerden, cada etapa tiene su manejo o tratamiento indicado? ¿Cuál sería el mensaje entonces final? Bueno, el mensaje es, ante el primer dato de dolor o rigidez de cualquier articulación, acudir al médico. Mientras más temprano se haga el diagnóstico y más temprano se inicie el tratamiento, el pronóstico es mejor. Cualquier tipo de tratamiento, sean los ISADOA, sean los antiinflamatorios no esteroideos, esteroides, si en algún momento se pueda considerar, o la viscosuplementación, pues esto tiene que ser prescrito por un médico. Cualquiera, a veces vamos a la farmacia y por supuesto no lo pueden vender, pero no olvidemos que son medicamentos crónicos, son medicamentos que tienen que estar bajo supervisión por los eventos adversos, y para que se guíe sobre el manejo multidisciplinario y evitar el mayor desgaste cuando es en etapas tempranas, y sobre todo puedan tener una calidad de vida mucho mejor, porque realmente son personas jóvenes. Agradecemos toda la información que nos ha dado por esclarecer cuáles son las etapas y qué debemos hacer en cada una de ellas. Doctora Karina Ruiz, le doy las gracias nuevamente. ¿En dónde la podemos localizar? ¿Redes sociales? ¿Datos de consultorio? ¿Dónde se le puede localizar? Bueno, mi consultorio está en la Colonia Roma, es Durango 69, Colonia Roma Norte. Estoy en Facebook como Caris Ruiz y en Instagram como Caris Ruiz López. Mi teléfono es el 55 32 36 93 15. Les doy nuevamente las gracias por su preferencia y estar con nosotros. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y no olvide visitar nuestra página vivirsinlimites.com.mx, YouTube, nuestro canal de YouTube, donde puede revisar este y los anteriores capítulos. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Juntos podemos crear una comunidad que viva sin límites.